¿Qué onda, guitarrero? En este video vamos a hablar sobre las tríadas. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿Para qué sirven? Todo esto te lo voy a explicar de una forma muy sencilla para que puedas empezar a usar tríadas de inmediato. Así que toma tu guitarra y vamos a guitarrear. Bien, comencemos por definir qué es una tríada. Y bueno, las tríadas representan las tres notas del núcleo de un acorde. No importa si estás tocando un acorde de Do mayor o un acorde de Si menor o cualquier otro acorde. En realidad, en cada acorde solo estás tocando tres notas distintas. La fundamental, una tercera y la quinta. Lo que quiere decir que cada acorde de una tonalidad lo puedes reducir a solo tres notas y aún así obtener toda la información armónica de este acorde. Así que en lugar de tocar este acorde completo de Do mayor, podrías tocar esta pequeña tríada de Do mayor. O incluso por acá. Pero no nos adelantemos. Primero, necesitas entender bien qué está pasando con este acorde de Do mayor. En este caso, Do es nuestra fundamental, Mi es nuestra tercera, Sol es nuestra quinta, y el resto de notas del acorde no son nada más que algunas de estas mismas notas, pero repetidas. En este caso, Do y Mi. Ahora, la diferencia entre una tríada mayor y una menor se encuentra en el intervalo de tercera, que puede ser una tercera mayor o una tercera menor. Y si no entiendes bien qué es todo esto de tercera mayor, tercera menor o quinta, te recomiendo ver nuestro video sobre intervalos, en donde te enseño todos los intervalos que existen en guitarra. Te dejo la liga en la descripción para que lo veas terminando este video. Pero veamos ahora cómo sacar estas tríadas de nuestros acordes con cejilla, para poder crear tríadas movibles que puedas usar en cualquier acorde. Vamos a empezar con un simple Sol mayor con cejilla. Seguramente este acorde ya lo conoces, y también su versión menor. Pero lo importante aquí va a ser conocer los intervalos que conforman este acorde. Tenemos fundamental, quinta justa, fundamental nuevamente, tercera mayor, quinta justa y fundamental. Como puedes ver, muchos de estos intervalos se repiten, así que podemos eliminar algunas notas hasta terminar con esta pequeña tríada que cuenta con fundamental, tercera mayor y quinta justa. Y esta pequeña tríada la puedes usar siempre para sustituir un acorde de Sol mayor para no tocar el acorde completo. Podemos hacer lo mismo para el acorde de Sol menor. Podemos quitar las cuerdas de arriba y de abajo y quedarnos con esta pequeña tríada. Solo que esta vez tenemos una tercera menor en lugar de una tercera mayor. Te recomiendo usar estos tres dedos para que puedas pasar rápidamente de una tríada mayor a una menor. Y lo mejor de todo es que estas dos figuras de tríadas mayores y menores se pueden utilizar para otros acordes, por ejemplo, La mayor o Si menor. Por cierto, te voy a dejar todos los diagramas de estas figuras movibles de tríadas y otras que veremos más adelante en nuestra página de Patreon, para que las tengas a la mano. Y ya que estás por ahí, considera suscribirte, ya que subimos ejercicios semanales en PDF y Guitar Pro, backing tracks, diagramas de nuestros videos y contenido exclusivo para nuestros miembros desde $3 al mes. De esta forma, puedes mejorar tu habilidad para tocar guitarra mientras apoyas al canal. Ahora, hay dos cosas muy importantes sobre usar tríadas de las que te quiero hablar. La primera es sobre la visualización de las tríadas. Lo que te recomiendo hacer es ver estas tríadas con su figura de acorde con cejilla en el diapasón para saber qué acorde estás tocando. Por ejemplo, si usas esta tríada mayor, no te fijes en esta nota de aquí. Mejor visualiza el acorde completo con cejilla y guíate con la sexta cuerda. Si te mueves por acá, igual puedes visualizar en dónde quedaría la fundamental en la sexta cuerda para saber que se trata del acorde de Si mayor. A ver, yo sé que con el dedo anular estás tocando la fundamental y podrías guiarte con eso, pero cuando se trata de visualización en el diapasón, siempre hay que buscar la forma más rápida de saber qué estamos tocando, y este truco puede ser muy útil.
porque sé que la mayoría de los guitarristas conocemos perfectamente las notas de la quinta y sexta cuerda, pero por aquí en medio se nos vuelve un poco confuso saber qué notas estamos tocando. El segundo tip que te quiero dar se trata del muteo de las cuerdas. Muchas veces para tocar estas triadas, a mí me gusta usar los dedos y mi púa al mismo tiempo, para ser más preciso en qué cuerdas quiero que suenen. Pero existen muchos casos en donde vas a querer dar un rasgueo con estas triadas y si tocas otras cuerdas se va a escuchar espantoso. Así que te recomiendo aprender las triadas de una forma en la que puedas mutear el resto de cuerdas. Por ejemplo, para esta figura mayor, usar el índice para mutear la primera cuerda. Pero el desafío viene para mutear las demás cuerdas, ya que dependiendo del tamaño de tus manos, podrás usar tu dedo pulgar para mutear la quinta y sexta cuerda. De esta forma, aunque toques con la púa todas las cuerdas, solo van a sonar las que quieres. Obviamente puedes entrenar bien tu mano derecha para tener la precisión de solo rasguear las cuerdas que necesitas, pero el muteo con la mano izquierda es un doble seguro para que suenes perfecto. Bueno, recapitulando, tenemos nuestra tríada mayor y nuestra tríada menor que podemos mover a cualquier parte del diapasón. Así como lo hacemos con los acordes con cejilla que empiezan en la sexta cuerda. Pero veamos cómo crear triadas a partir de acordes con cejilla que empiezan en la quinta cuerda. Tomemos de ejemplo este acorde de Do mayor con cejilla. Si vemos sus intervalos, nuevamente vamos a tener una fundamental, quinta justa, fundamental, tercera mayor y quinta justa, de la quinta cuerda para abajo. Así que si quitamos algunos de estos intervalos repetidos, nos quedaría una triada aquí. Nuevamente tenemos los intervalos de fundamental, tercera mayor y quinta justa únicamente. Para esta figura, te recomiendo mutear la cuarta cuerda con tu dedo medio. En esta figura es más difícil que la quinta o sexta cuerda te suenen, pero igual, ten cuidado. Para la tríada menor, simplemente vamos a recorrer el intervalo de tercera mayor un traste para atrás, para tener una tercera menor. Si te fijas, solo debes cambiar el dedo meñique por el medio. Y si quieres mutear la cuarta cuerda, puedes usar el dedo pequeño, solo para estar bien seguro que no le vas a dar a esa cuarta cuerda. Y nuevamente para la visualización de estas triadas, te recomiendo volver al acorde con cejilla completo. Por ejemplo, aquí deberías visualizar el acorde de Do menor completo y ubicarte en la quinta cuerda. Bien, guitarrero, ahora ya sabes cómo tocar triadas mayores y menores a partir de un acorde con cejilla que empieza en la quinta o sexta cuerda. ¿Pero para qué te sirven estas triadas? Bueno, imagina que entras a una banda en donde ya hay otro guitarrista. Incluso, también tienen un tecladista. Te pasan los acordes de la canción y resulta que los tres van a tocar los mismos acordes. Créeme, si solo tocas los acordes abiertos básicos, lo más probable es que suene muy aburrido. Y es probable que ni siquiera seas necesario en esa agrupación. Pues aquí es donde entran las triadas. Las triadas son una excelente herramienta rítmica para darle una textura distinta a cualquier canción. Y lo mejor sería que trates de colocarte en esos rangos acústicos que están faltando dentro de la agrupación. Por ejemplo, metiendo un poco más de agudos. Veamos este ejemplo. A ver, no suena mal, pero veamos qué tal suena con triadas. ¿Escuchas la diferencia? Creo que las triadas le dan un poco más de energía a esta progresión de acordes. Pero además de darte variaciones rítmicas, las triadas incluso te pueden ayudar a mejorar tus solos o a improvisar usando más el diapasón. Y también existen inversiones de triadas para modificar aún más el sonido. Pero todo esto te lo voy a explicar en los próximos videos. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te los pierdas. Hasta la próxima.